Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenos días, qué bueno que estamos aquí de nuevo. Vamos a estudiar hoy el primer libro de Reyes. Y pues vamos a empezar como siempre con las implicaciones del libro de lecciones bíblicas. Se llaman así estos libros porque nos hablan de la historia de los reyes de Israel. Hasta 44 reyes vamos a llegar a estudiar en este libro. Si queremos ejercitar la memoria, nos aprendemos todos los nombres. En las páginas iniciales del libro primero de Reyes complementan el reinado de David. El reino de Salomón no fue ciertamente un reino arruinado o deshecho, fue un reino bien establecido, que no supo conservarlo en todo su esplendor. Ahora vamos a estudiar a Salomón y vamos a ver que a pesar de la sabiduría, podríamos decir, ¿verdad? La sabiduría no basta, porque a pesar de la sabiduría de Salomón, figúrense, no supo conservar el esplendor del reinado que le entregó David. Por eso en Salomón hay cosas buenas, maravillosas y hay puntos vulnerables. Quizá para nosotros el más chocante de los puntos negativos de Salomón es instituyó el trabajo forzado. O sea, toda esa maravilla de templo, de palacio, de casa que se construyó fue con esclavitud. Entonces quizá eso sería uno de la nube negra sobre Salomón, ¿verdad? Entonces hay vulnerabilidades en el reinado de Salomón. Entre las primeras hay que citar la construcción del templo y su admirable oración de dedicación. Voy a tratar de que leamos completa la oración de dedicación porque acordémonos que también era un gran poeta. Entonces es muy hermosa esta oración. Pero sus placeres mujeriegos y su idolatría lo hicieron también reprobable al Señor. Salomón fue un hombre superdotado. Fue botánico, zoólogo, arquitecto, poeta, escritor. Y sin embargo, sus últimos años no fueron muy felices. El libro se distribuye en 22 capítulos. Vamos a ver en los primeros 11 la partida de David y el reinado de Salomón. Y luego ya en el capítulo 10 la división de las tribus, que ya empiezan ya otros reyes. Y luego tenemos en el capítulo 17 la aparición del profeta Elías, que todavía lo vamos a seguir viendo la siguiente semana en el libro segundo de Reyes. Luego continúan los libros de las crónicas, que también vamos a repasar más la historia de los reyes y de la ley. Voy a leer la introducción en la Biblia. Libro primero de Reyes. El tiempo de los reyes constituye la tercera etapa de la historia de Israel, después del tiempo de los patriarcas, alrededor del año 1750 a.C. con Abraham, y el tiempo del éxodo y la conquista con Moisés, alrededor de 1250 años antes de Cristo. David había tomado Jerusalén más o menos en el año 1000 a.C. Creo que ya podemos ir grabando bien en la memoria estas fechas, ¿verdad? Abraham, 1750, por ahí empieza la historia bíblica. 1250 Moisés, 1000 David. Esas tres fechas ya fijémoslas en la memoria. La mayor parte de la Biblia se escribió en estos 4 siglos, o sea que ahora vamos a hacer un recorrido desde el reinado de Salomón por el año 900 hasta la deportación en el 587. Hablo de los 2 libros de Reyes, que vamos a leer hoy la primera parte. El periodo de los reyes es el que conocemos con mayor precisión histórica. Aquí no podemos, sí, siempre utilizamos la fe, ¿verdad? Pero no es cuestión de fe creer en todo esto que leemos, porque son los libros históricos y hay mucha precisión en la historia.
Estos fueron 4 siglos en que la fe de Israel, enfrentando tentaciones, persecuciones y dificultades de toda clase, maduró hasta alcanzar en los grandes profetas esta sublimidad y lucidez que solo Cristo podía llevar más adelante. O sea, esta es la mejor época para la historia de la bíblica. Libro de Reyes. Al comienzo de los 2 libros de los Reyes, al comienzo los 2 libros formaban uno solo. Esta obra es el fruto de la reflexión de los profetas y terminó de redactarse durante el destierro en Babilonia, ya año 587. Se trata de una historia religiosa que deliberadamente omite hechos que a otros parecerían muy interesantes. Apenas se habla de los importantes reinados de Omri y Jeroboam II en Samaria. Ya empezamos aquí, pero vamos a concluir en el libro segundo de Reyes, un listado de 20 reyes, porque como acá es donde ya vamos a ver la división de las tribus. 20 reyes de las tribus del norte, todos malos, y 20 reyes de la tribu del sur, de los cuales 8 son buenos, y Josías, que dice el texto, fue muy bueno. Entonces ahí vamos a ver en estos 2 libros de verdad la historia de los reyes y la influencia que cómo arrastran al pueblo, pues, y por eso también el castigo le viene al rey y al pueblo. El juicio es siempre desfavorable para los reyes de Israel, recordando cada vez la culpa del primero de ellos, Jeroboam, responsable de la división. Solamente se alaba a algunos reyes de Judá por su fidelidad a Yahvé. Se notarán 3 partes: la magnificencia del reinado de Salomón y del templo, la historia de los 2 reinos separados de Israel y de Judá. Después de la desaparición del reino de Israel, sigue la historia de Judá hasta la destrucción en el año 587. Los capítulos referentes a Elías y Eliseo forman un conjunto aparte, que les decía que empieza en el capítulo 17. ¿Alguna idea, pregunta, algo que quieran comentar? Vamos entonces al capítulo 1. Vamos a empezar leyendo del versículo 1 al 4. Recordémonos, aquí los 3 personajes que vamos a destacar son ya el final de David, Salomón y Elías. El rey David se estaba poniendo viejo, tenía mucha edad, aunque lo tapaban con frazadas, no podía calentarse. Sus servidores le dijeron: que vayan a buscar para el rey mi señor a una joven virgen, que esté a su servicio, lo cuide, duerma con él y le dé calor al rey mi señor. Buscaron pues a través de todo el territorio de Israel a una joven hermosa y hallaron a Abisag de Sunam. La llevaron donde el rey. Esa joven era realmente muy hermosa, cuidaba al rey y lo servía, pero este no tuvo relaciones con ella. Por ese entonces Adonías, hijo de Hagit, se adelantaba: yo soy quien reinará. Vamos a saltar al versículo 11. Entonces Natán dijo a Betsabé, la madre de Salomón: ¿no sabes que tenemos un nuevo rey, Adonías, hijo de Hagit? Y David, nuestro señor, no tiene ni idea de eso. Ahora te doy un consejo si es que quieres salvar tu cabeza y la de tu hijo Salomón. Anda a ver al rey David y dile: el rey mi señor se dignó a hacer este juramento a su sierva. Quien reinará después de mí es tu hijo Salomón. Él se sentará en mi trono. ¿Cómo es que Adonías ahora se hace rey? Y mientras estés hablando con tu rey, yo entraré luego y reafirmaré tus palabras. Acuérdense, el profeta Natán le está dando este consejo a Betsabé, la madre de Salomón. Luego vamos al versículo 22. Aún no había terminado de hablar cuando llegó el profeta Natán. Le anunciaron al rey: aquí está el profeta Natán. Entró donde el rey, se postró con el rostro en tierra y le dijo: Señor rey, a lo mejor decidiste que Adonías sea el rey después de ti y que se siente en tu trono.
Pues ahora bajó a inmolar una cantidad de bueyes, de terneros, de carneros, invitó a todos los hijos del rey, a los jefes del ejército, al sacerdote Abiatar, y en estos momentos están comiendo y tomando con él y exclaman: viva el rey Adonías. Pero tu servidor, el sacerdote Sadoc, Benaías y Salomón no fueron invitados. Vamos al versículo 28. El rey David respondió: llamen a Betsabé. Entró ella donde el rey y se detuvo ante él. El rey hizo este juramento: te juro por la vida de Yahvé, que me libró de todas mis dificultades, que hoy mismo voy a ratificar el juramento que hice por Yahvé, Dios de Israel. Versículo 31. Betsabé se arrodilló, se postró con el rostro en tierra delante del rey y dijo: viva para siempre mi señor el rey David. Luego ordenó el rey David: llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías. Y se presentaron ante el rey. El rey les dijo: reúnan a los servidores de su señor, hagan que mi hijo Salomón monte en mi propia mula y bajarán con él al fuerte de Gihón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo consagrarán como rey de Israel. Tocarán el cuerno y todo el mundo exclamará: viva el rey. Benaías, hijo de Yodada, respondió al rey: amén. Que Yahvé, el Dios de mi señor, el rey de Yahvé, lleve todo eso a cabo. Que Yahvé esté ahora con Salomón como lo estuvo con el rey mi señor. Que haga su trono más glorioso aún que el trono de mi señor el rey David. Vamos al versículo 41. Adonías y todos sus invitados escucharon el eco cuando terminaban su banquete. Joab oyó el sonido del cuerno. ¿Por qué? Dijo: ese bullicio de una ciudad en fiesta. Todavía estaba hablando cuando llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Adonías le dijo: acércate, porque eres hombre y seguramente traes buenas noticias. Pero Jonatán le respondió: todo lo contrario, nuestro señor, el rey David, ha consagrado a Salomón como rey. El rey lo mandó junto al sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, los quereteos y peleteos, los subieron a la mula del rey, y luego en Gihón el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo consagraron como rey. Vamos al versículo 49. Ante estas palabras, todos los invitados de Adonías fueron presa del pánico. Se levantaron y salieron cada cual por su lado. Adonías tuvo miedo de Salomón, se levantó y fue a asirse de los cuernos del altar. Esto significaba como pedir la protección y pedir el perdón, ¿verdad? Versículo 52. Salomón dijo: si Adonías se comporta como un hombre honrado, ni uno solo de sus cabellos caerá en la tierra, pero si se porta mal, morirá. A continuación, en el capítulo 2, David termina de hablar con Salomón y le recuerda, ¿verdad?, que Joab, acuérdense que mató impunemente a Abner y otra muerte. Luego se acuerdan que Simei del otro lado del río le decía maldiciones y David los perdonó, pero le dice a Salomón pues que le recuerda que ellos se han comportado así. Si Joab ahora estaba consagrando rey y con Adonías, también se ve que podría no ser fiel a Salomón. En este capítulo le hace énfasis en esto David, no con la intención de cobrar venganza, sino de que si David quiso perdonarlos, pero si Salomón quiere hacer justicia con ellos, que la haga. Y efectivamente, los primeros actos de justicia de Salomón fueron matar a Joab y matar a Simei. Y eso es lo que relata este capítulo 2. Luego Adonías le dice, ¿verdad? Si Adonías se comporta, ni un solo de sus cabellos caerá. Pero Adonías muy sutilmente reclama el trono, porque va donde Betsabé y le dice que interceda con él a Salomón y que le dé a Abisai
la jovencita que calentaba al rey David, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Reclamar una concubina del rey. El significado es reclamar el reino. Y entonces pues también lo matan. Son los primeros 3 actos de justicia pura que hace Salomón. Y nosotros vamos a ir al capítulo 3, versículo 4, porque aquí viene ya el sueño de Salomón, donde ¿qué le pide a Dios? Sabiduría. Muy bien. Capítulo 3, versículo 4. Vamos a leer hasta el 14. El rey se dirigió a Gabaón para ofrecer allí sacrificios, pues era el principal lugar alto. Salomón ofreció muchos sacrificios en ese altar, más de 1000 holocaustos. Allí en Gabaón, Yahvé se le apareció en sueños a Salomón durante la noche. Le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Salomón respondió: tú has mostrado una bondad muy grande para con tu servidor David, mi padre. Es cierto que caminó en tu presencia en la fidelidad, la justicia y la sinceridad. Tú no has puesto fin a esa bondad hacia él, pues has querido que su hijo esté ahora sentado en su trono. Tú me has hecho rey, Yahvé, Dios mío, en lugar de mi padre David. Pero yo soy todavía muy joven y no sé aún actuar. Tu servidor se las tiene que ver con tu pueblo, al que tú mismo elegiste, y es un pueblo tan numeroso que no se le puede ni calcular ni contar. Concédeme pues a tu servidor que sepa juzgar a su pueblo y pueda distinguir entre el bien y el mal. ¿Quién podría en realidad gobernar bien a un pueblo tan importante? Le agradó a Dios el pedido de Salomón y le dijo: no has pedido para ti una larga vida, ni la riqueza, ni la muerte de tus enemigos, y en cambio me pediste la inteligencia para hacer justicia. Pues bien, te voy a conceder lo que me pediste. Te doy un corazón tan sabio e inteligente como nadie lo ha tenido antes que tú, y como nadie lo tendrá después de ti. Y además te daré lo que no me has pedido. Tendrás riquezas y gloria más que ningún otro rey en toda la tierra durante tu vida. Si andas por mis caminos, si observas mis ordenanzas y mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré larga vida. Y en el versículo vamos a leer del 16 al 27 el juicio de Salomón, porque esta sabiduría salomónica o justicia salomónica incluso la estudiamos en derecho, en leyes se hace referencia a esta sabiduría, a esta justicia de Salomón, este ingenio, ¿verdad?, de cómo resolvió el asunto entre 2 madres. Había un hijo muerto, uno vivo, y las 2 madres reclamaban al hijo vivo. Vamos a leerlo del 16 al 27. El juicio de Salomón. Fueron 2 prostitutas al tribunal del rey. Una de ellas le dijo: Señor, atiéndeme, esa mujer y yo vivíamos en la misma casa, y en esa casa di a luz a un niño. 3 días después del parto, ella dio a luz también a un niño. Estábamos juntas, ninguna persona extraña estaba con nosotros. Éramos las únicas 2 en la casa. Durante la noche murió el hijo de esa mujer, porque ella se acostó encima de él. Entonces se levantó a la medianoche, tomó a mi hijo que estaba a mi lado mientras yo dormía, lo acostó a su lado y puso al niño muerto al lado mío. Por la mañana, cuando me levanté para dar de mamar a mi hijo, vi que estaba muerto. Pero al mirarlo con más atención me di cuenta de que no era el hijo que yo había dado a luz. En ese momento la otra mujer se puso a gritar: mira, mi hijo es el que está vivo y el suyo es el que está muerto. Y la primera replicó: no es cierto, tu hijo es el que está muerto y el mío está vivo. Y ambas discutían en presencia del rey. El rey tomó la palabra: tú dices mi hijo está vivo y el tuyo está muerto, le dijo a la primera. Y tú dices no, porque es tu hijo el que está muerto, mientras que el mío está vivo. El rey ordenó: tráiganme una espada. Y le llevaron al rey una espada. Entonces el rey dijo: corten en 2 al niño que está vivo y denle una mitad a cada una.
Entonces la mujer cuyo hijo estaba vivo dijo al rey, porque se le conmovieron las entrañas de madre: no, por favor, Señor, denle a ella el niño que está vivo, pero no lo maten. Pero la otra replicaba: pártanlo, así no será ni mío ni suyo. El rey entonces decidió: den el niño que está vivo a la primera, no lo maten, porque ella es su madre. Todo Israel oyó hablar de esta sentencia que había pronunciado el rey. Desde entonces hubo un gran respeto por el rey, porque se veía que la sabiduría de Dios estaba con él cuando administraba justicia. Recordemos que una de las funciones del gobernador era también impartir justicia. Recuerdan que en el libro de Jueces dijimos, ¿verdad?, que la palabra juez incluía tanto juzgar como gobernar. Entonces, así empezó Salomón a hacerse famoso por su sabiduría. Vamos al capítulo 6, que ya es donde Salomón empieza a construir el templo. 6 del 1 al 4. El año 480 después de la salida de los israelitas de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón en Israel, el segundo mes, el mes de Sim, comenzó la obra de la casa o templo de Yahvé. Tenía 30 metros de largo, 10 de ancho y 15 metros de alto. El vestíbulo que precedía el santuario de la casa tenía 10 metros de ancho y 5 metros de fondo. Las ventanas de la casa estaban guarnecidas por rejas. Y aquí continúa, ¿verdad? Hubo una gran cantidad que si tienen amor por la arquitectura, léanlo detenidamente, ¿verdad? Porque habla de los balcones, de las puertas, de las ventanas, de las maderas, de los metales, de todo lo que con qué riqueza. Y quizá es tan espléndido el autor en describir todo esto, para que también veamos con qué generosidad Salomón le ofrecía a Dios, porque todo es en exceso, ¿verdad? Las maderas, el oro, todo es muy abundante. Y vamos a ver en el capítulo 7, 1, 2, 7 y 8. 7.1. Salomón construyó también su palacio. Demoró 13 años en terminarlo. Construyó la casa del bosque del Líbano. En el versículo 7, también hizo Salomón el vestíbulo del trono donde administraba justicia. Versículo 8. Su casa privada estaba construida de la misma forma, en un segundo patio luego del vestíbulo. Salomón construyó para la hija del faraón con la que se había casado una casa igual al vestíbulo. Cuando termina el reinado de Salomón, lo dicen las explicaciones, él termina pareciéndose más a un faraón, el papá de la esposa, ¿verdad?, que a su propio padre David. Y aquí también, ¿verdad?, continúa con muchas señales del cómo hizo la casa, lo que se tardó con la casa. Y aquí es donde está, ¿verdad?, este detalle de que instituyó el trabajo forzado para todas estas obras. Vamos a leer la oración de Salomón, que vamos a empezarla en el capítulo 8, versículo 27, aunque sea unas partes, vamos a leer. 8:27. ¿Podría Dios en realidad habitar en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerle, cuanto menos lo podría esta casa que he construido. Sin embargo, Yahvé mi Dios, pon atención a la oración y a la súplica de tu servidor. Escucha el grito alegre y la oración que tu servidor hace hoy ante ti. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, allí habitará mi nombre. Escucha la oración que hará tu servidor en este lugar. Escucha la súplica de tu servidor y de tu pueblo Israel cuando vengan a orar a este lugar. Escúchala desde lo alto del cielo, del lugar donde tú habitas. Escucha y perdona.
Si alguien peca contra su hermano y esto lo obliga a hacer un juramento solemne, cuando aquel venga a hacer ese juramento en tu casa delante de tu altar, escúchalo desde lo alto del cielo e interven. Juzga a tus servidores, condena al culpable y haz recaer sobre su cabeza su falta, pero haz justicia al inocente proclamando su inocencia. Cuando tu pueblo Israel haya pecado contra ti y sea aplastado por sus enemigos, si se vuelven a ti y da gloria a tu nombre, cuando te dirija su oración y su súplica en esta casa, escúchalo desde lo alto del cielo. Perdona el pecado de tu pueblo Israel y devuélvelo al país que diste a sus padres. Cuando tu pueblo haya pecado contra ti y se cierre el cielo y no haya más lluvia, si viene a ese lugar a orar y a rendir gloria a tu nombre, si renuncia al pecado por el que lo humillaste, escúchalo desde lo alto del cielo. Perdona el pecado de tus servidores y de tu pueblo Israel. Tú le indicarás el buen camino por donde deben caminar. Tú harás caer la lluvia sobre la tierra que diste como herencia a tu pueblo. Y así continúa, ¿verdad? Haciéndole peticiones Salomón a Dios de que escuche a su pueblo, que vaya a rogarle en esa casa. Ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Hay personas que suelen decir, no se necesita ir al templo para orar. Y tienen razón. Pero tiene un gran valor la oración que uno va a hacer al templo. Muy bien, vamos a continuar las obras de Salomón. Vamos a leer muy poco también. Del 1 al 7, capítulo 9 del 1 al 7. Cuando Salomón hubo terminado la casa de Yahvé, el palacio real y todo cuanto quiso construir, se le apareció Yahvé por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón. Yahvé le dijo, he escuchado la oración y la súplica que tú has elevado hasta mí, y consagré esta casa que tú construiste para que en ella habitara mi nombre para siempre. Si caminas delante de mí como caminó tu padre David, con sinceridad de corazón, rectitud, si pones en práctica lo que te he mandado, si observas mis leyes y mis ordenanzas, afirmaré para siempre el trono de tu realeza. En Israel, tal como se lo prometía a tu padre David, tendrás siempre a uno de tus descendientes en el trono de Israel. Versículo 6. Pero si se apartan de mí ustedes y sus hijos, si no obedecen mis mandamientos ni las leyes que puse ante ustedes, si se van a servir a otros dioses y se arrodillan delante de ellos, entonces suprimiré a Israel del país que le he dado. Alejaré de mí la casa que he consagrado a mi nombre. Israel será motivo de desprecio y de burla entre todos los pueblos. Y casi que esta segunda sentencia, ¿verdad?, va a ser el común denominador en el resto del libro de los Reyes. En el capítulo 10 vamos a leer parte nada más de la historia de la reina de Sabá, que vino a visitar al rey Salomón, porque ya le había llegado a sus oídos, ¿verdad?, en noticia de la sabiduría de Salomón. Capítulo 10, del 1 al 9. La fama de Salomón llegó hasta donde la reina de Saba fue a ponerlo a prueba con enigmas de sabiduría. Entró en Jerusalén con un considerable cortejo y con camellos que llevaban perfumes, oro en una gran cantidad y piedras preciosas. Cuando fue introducida a donde estaba Salomón, le dijo todo lo que tenía en la cabeza. Salomón respondió a todas sus preguntas. Nada había de oculto para el rey, nada quedaba sin respuesta. La reina de Saba pudo ver el orden instaurado por Salomón, el palacio que había construido, lo que se servía en su mesa, los departamentos de sus servidores, los trajes de sus ministros, los uniformes de sus mozos, los holocaustos que ofrecía en la casa de Yahvé, y se le cortó la respiración. Entonces dijo al rey, realmente era verdad todo lo que había oído decir en mi país de ti y de tu sabiduría. No creía lo que se decía sin antes verlo con mis propios ojos, pero es un hecho que no me habían dicho ni la mitad. Tú superas en sabiduría y en gloria lo que tu fama me había transmitido. Felices tus mujeres, felices tus servidores que están continuamente delante de ti y que oyen tus sabias decisiones.
Bendito sea Yahvé tu Dios que te eligió para que te sentaras en el trono de Israel. Y luego en el versículo 23 leemos: el rey Salomón sobrepasó en riqueza y sabiduría a todos los reyes de la tierra, tal como se lo había prometido Dios en el primer sueño, ¿verdad? Estos fueron los dos únicos sueños que tuvo el rey Salomón. Y ya vamos al capítulo 11, donde nos habla de las mujeres de Salomón, ¿verdad? Aquí es donde empieza su decadencia. Vamos a leer del 1 al 13. Mujeres de Salomón. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Tenía mujeres moabitas, amorreas, edomitas, sidonias, hititas. Y estas mujeres, por supuesto, eran paganas. Acordémonos que desde el principio de la ley venimos insistiendo, ¿verdad? Que no se relacionen con los pueblos paganos. Pero ahí es donde está siempre que el pueblo falla en la fidelidad a Yahvé, porque pues todos tenemos esa tentación de ir a rescatar a los amigos, a convertirlos, a hacerlos buenos, y nos arrastran. Es más fácil que lo arrastre el mal a que te arrastre el bien. Vamos al versículo 2. Eran de esas naciones de las cuales había dicho Yahvé: ustedes no entrarán en sus casas, ni ellas en las de ustedes, porque seguramente los arrastrarán hacia otros dioses. Pero Salomón se apegó a ellas, las amó. Cuando Salomón fue de edad, sus mujeres arrastraron su corazón tras otros dioses. Ya no fue totalmente de Yahvé Dios como lo había sido su padre. Salomón siguió a Astarte, la diosa de los sidonios, y a Milcom, la abominación de los amorreos. Es que cuando las personas nos sentimos inteligentes, esa es la primera tentación, ¿verdad? Ser más que Dios. Tengo comprensión del bien y del mal y puedo ir más allá del bien y del mal. Esa es una de las tentaciones de la inteligencia, o de las personas inteligentes realmente. Salomón hizo lo que no gusta a Yahvé, en vez de obedecer perfectamente como lo hizo su padre David. Por entonces construyó en el cerro al este de Jerusalén un santuario a Quemos, la abominación de Moab, y otro a Milcom, la abominación de los amorreos. Esto hizo para todas sus mujeres extranjeras que ofrecían incienso y sacrificios a sus dioses. O sea que construyó templos para los dioses paganos, para sus mujeres extranjeras. Versículo 9. Yahvé se enojó con Salomón porque se había apartado de Yahvé Dios de Israel, el que sin embargo se le había aparecido 2 veces y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Salomón no respetó las órdenes de Yahvé, y Yahvé le dijo: ya que tú me has tratado así y no me has observado mi alianza, ni las leyes que te había dado, te quitaré el reino y se lo daré a tu servidor. Está decidido. No haré esto mientras vivas en consideración a tu padre, pero a tu hijo se lo quitaré. Y aún así no le quitaré todo el reino. Le dejaré una tribu en consideración a David, mi servidor, y a Jerusalén que yo elegí. Y entonces aquí viene ya el servidor de él es Jeroboam. En el reino del norte lo sucede en el reinado Jeroboam. Voy a leer 11:42. Salomón reinó en todo Israel desde Jerusalén 40 años. Luego fue a acostarse con sus padres y lo enterraron en la ciudad de David, su padre. En lugar reinó Roboam, su hijo. Aquí con la división ya empiezan, ¿verdad? Judá, con su capital en Jerusalén, tiene los reyes descendientes de David, en este caso va a ser Roboam, y con la división empieza el primer rey de las tribus del norte, va a ser Jeroboam, el servidor de Salomón que acabamos de mencionar en la lectura.
Vamos entonces, capítulo 12, versículo 1. El cisma. ¿Qué quiere decir cisma? División del reino. Ahí dice en la Biblia cisma o división del reino. 12:1. Roboam se dirigió a Siquem, porque todo Israel había ido allá para proclamarlo rey. Avisaron de eso a Jeroboam, hijo de Nabat, cuando todavía estaba en Egipto, a donde había huido lejos del rey Salomón. Inmediatamente regresó de Egipto, lo mandaron a buscar, después de lo cual Jeroboam y toda la comunidad de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: tu padre nos impuso un duro yugo. Si nos liberas de esos trabajos forzados, de ese pesado yugo que nos ha impuesto tu padre, te serviremos. Le respondió: váyanse y vuelvan a verme en 3 días. Y el pueblo se fue. El rey Roboam consultó a los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón mientras vivía. Les dijo: ¿qué me aconsejan que responda a ese pueblo? Le respondieron: si ahora te haces su servidor, si te muestras conciliador en tu respuesta, estarán para siempre a tu servicio. Pero Roboam no atendió el consejo de los ancianos, más bien se volvió hacia los jóvenes con quienes había crecido y les dijo: ¿qué me aconsejan que le responda a ese pueblo? ¿Saben lo que me dicen? Haz que sea menos penoso el yugo que nos ha impuesto tu padre. Los jóvenes que habían crecido con él le respondieron: ya que esa gente te ha dicho, tu padre nos ha impuesto un pesado yugo, alivia nuestra carga, tú respóndeles: mi dedo meñique es más fuerte que las espaldas de mi padre. Si mi padre les impuso un pesado yugo, conmigo será peor. Si mi padre los castigaba con correas de cuero, conmigo los látigos tendrán puntas de fierro. Al tercer día, Jeroboam y todo el pueblo de Israel volvieron donde Roboam pues el rey les había dicho: vuelvan dentro de 3 días. El rey habló al pueblo ásperamente, no tuvo en cuenta el consejo de los ancianos, sino que les dijo lo que querían los jóvenes. Vamos al versículo 16. Cuando todo Israel vio que el rey no les hacía caso, el pueblo replicó al rey: ¿qué tenemos que ver nosotros con David? No tenemos nada que heredar del hijo de Jesé. Vamos, Israel, a tus tiendas, que David se las arregle con los suyos. Y todo Israel regresó a sus hogares. Los israelitas que vivían en las ciudades de Judá reconocieron a Roboam como rey. El rey Roboam envió a Adonirán, jefe de los trabajadores obligados, pero todo Israel lo recibió con piedras y murió. Roboam tuvo que subir a su carro y huir a Jerusalén. Ahí en el mismo capítulo, en el versículo 26, vamos a encontrar a Jeroboam, rey del norte. Pensó: el reino podría muy bien volver a la casa de David si este pueblo sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en la casa de Yahvé. Acuérdense que solo había templo en Jerusalén. Entonces se habían ya dividido, pero las 10 tribus del norte tenían que venir al templo a adorar a Dios. Entonces la genial idea de Jeroboam fue construir 2 templos más, uno en Betel y uno en Dan, y allí ofrecían sacrificios. Entonces ya ahí empieza la infidelidad, ¿verdad?, con Dios. Vamos a leer del 26 al 34. Jeroboam pensó: el reino podría muy bien volver a la casa de David si este pueblo sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificio en la casa de Yahvé. El corazón del pueblo se volverá de nuevo hacia Roboam, rey de Judá, su señor, y me matarán. Después de haber pedido consejo, el rey Jeroboam mandó a hacer 2 terneros de oro y dijo al pueblo: no suban más a Jerusalén, ya basta. Israel, aquí está tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Colocó uno de los terneros en Betel y el otro en Dan. Versículo 31. Jeroboam construyó santuarios o altos lugares e instaló allí a sacerdotes sacados de entre el pueblo que no pertenecían a la tribu de David. Jeroboam instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes
como la fiesta que existía en Judá, y sacrificó en el altar. Lo hizo en Betel, donde ofreció sacrificios, y lo hizo en los lugares que había construido. Ahí ya está, ¿verdad? Completo el cisma, la división. Y continúa la historia de Roboam en relación a los templos que construyó. Nos vamos a pasar ya al capítulo 14, versículo 21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía 41 años cuando subió al trono. Reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé entre todas las tribus de Israel, para que en ella habitara su nombre. 15 del 1 al 4. El 18º año del reinado de Jeroboam, en el norte, reinó 3 años en Jerusalén. El 18º año del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, pasó a ser rey de Judá, Abíam. Reinó 3 años en Jerusalén. Versículo 3. Imitó todos los pecados de sus padres habían cometido antes que él. Y aquí ya les digo, ¿verdad? 20 reyes que vamos a ver hoy y la próxima semana, 20 reyes que todos imitaron las maldades de Jeroboam. Habían roto ya totalmente con David, con Salomón, y pues cuando uno es roto con alguien, lo que menos quiere es parecerse, ¿verdad? Así que aquí todos siguieron los males de Jeroboam. Y vamos a leer en el mismo 15, del 9 al 12. El 20º año de Jeroboam, rey de Israel, Asa pasó a ser rey de Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, tal como David su padre. Este es uno de los 8 reyes buenos que va a haber en el sur. Vamos al capítulo 16, versículo 29. 16, 29. Y ya empieza la historia de Ahab y Jezabel. Hay muchos capítulos de esta historia de Ahab, porque ahí es donde surge Elías, ¿verdad? Que Jezabel ha mandado a matar todos los profetas de Yahvé, y pues surge Elías solito. Del 17 vamos a leer del 1 al 16. Elías, que era de Tisbe, de Galaad, fue a decir a Ahab: tan cierto como que vive Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá estos años ni rocío ni lluvia, a menos que yo lo ordene. Por supuesto, ¿verdad? No está hablando de su propia palabra, sino de la palabra de Dios. Una palabra de Yahvé fue dirigida a Elías: sal de aquí y anda al este, te esconderás en el torrente de Kerit, al este del Jordán. Tomarás agua del torrente, y he ordenado a los cuervos para que te provean allá abajo. Salió pues Elías e hizo lo que Yahvé le dijo. Fue a instalarse en el torrente de Kerit, al este de Jordán, y los cuervos le traían pan en la mañana y carne en la tarde. El siguiente párrafo es Elías y la viuda de Sarepta. Pero al cabo de un tiempo el torrente se secó, pero que no caía más lluvia en el país. Acuérdense que el mal hay para buenos y malos, ¿verdad? Entonces también para Elías se secó la fuente de agua. Versículo 8. Le fue dirigido entonces una palabra de Yahvé: levántate, anda a instalarte en Sarepta, en la región de Sidón. He dado órdenes allá a una viuda para que te alimente. Se levantó y partió para Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: ¿quieres traerme un poco de agua en ese cántaro para que yo beba? Cuando iba a buscarla, la llamó y le dijo: ¿podrías traer también un trozo de pan para mí? Ella le respondió: tan cierto como que vive Yahvé, tu Dios, que no tengo nada cocido. Solo tengo un poco de harina en un tiesto y un poco de aceite en un cántaro. Estaba recogiendo leña para prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeré y luego vendrá la muerte. Elías le dijo: no temas, anda y haz lo que te digo. Solo que prepara primero un pancito que me traerás. Luego harás otro para ti y para tu hijo.
porque esto dice Yahvé, Dios de Israel, la harina del tiesto no se acabará y el aceite del cántaro no se terminará hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la tierra. A mí me gusta mucho esta promesa, no sé desde qué tiempo la conozco, pero me ha gustado mucho siempre, ¿verdad? Porque Dios nos proveerá hasta que tengamos de nuevo. Hay que tener siempre esa confianza. Ella se fue e hizo tal como lo había dicho Elías, y durante mucho tiempo tuvieron que comer, ella y el hijo. La harina del tiesto no se acabó y el aceite del cántaro no se terminó, según la palabra que Yahvé había dicho. En este mismo capítulo continúa la muerte del hijo de ella. El hijo de ella muere y ella pide a Elías pide a Dios y el niño resucita. Es la primera resurrección en la historia bíblica. Hay acá 7 señales, prodigios o milagros con Elías y 14 con Eliseo, que lo vamos a ver más en el segundo libro de Reyes. Capítulo 18, versículo 20. El sacrificio del Carmelo. Vamos a leer del 20 al 40. Ahab convocó a todo Israel al monte Carmelo y también reunió allí a los profetas. Entonces Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo saltarán de un pie al otro? Si Yahvé es Dios, síganlo; si lo es Baal, síganlo. El pueblo no respondió. Es que Baal era Dios de la lluvia, de la naturaleza, de la fecundidad. Y Yahvé pues tenía, para ellos era válido adorar a ambos dioses, a Yahvé y a Baal. Entonces por eso el prodigio que hace Elías es con la lluvia, porque Baal es Dios de la lluvia. Entonces se supone que si Baal es Dios de la lluvia, Yahvé no puede hacer nada con la lluvia, ¿verdad? Y entonces por eso el tipo de prodigio es en relación a la lluvia. Vamos al versículo 23. Dennos 2 toros, ellos tomarán uno, lo descuartizarán y lo pondrán sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Luego invocarán el nombre de su Dios, yo invocaré el nombre de Yahvé. El Dios que responda enviando fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió: muy bien. Entonces los pobres profetas de Baal, ¿verdad?, prepararon su sacrificio primero y empezaron a clamar, a bailar, a pedir, y nada. Es que Elías hasta se reía de ellos, ¿verdad? Le dicen: griten más fuerte, ¿será que está dormido y no lo escucha? Y como era tradición de sus ritos hacerse incisiones, hasta empezaron a hacerse incisiones, cayeron en trance y no lograron nada. Ya al final de la tarde, David les dice: mojen la leña, hagan un círculo, una cuneta, ¿verdad? Llénenla de agua, mojen todo, para ya pedirle a Yahvé. Y Yahvé pues deja caer fuego y quema la ofrenda. Estamos en el versículo 38, 18-38. Bajó entonces el fuego de Yahvé, que consumió el holocausto y la leña, y absorbió todo el agua que había en la zanja. Al ver esto, todo el pueblo se echó con el rostro en tierra, gritando: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Entonces Elías les dijo: detengan a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Lo apresaron. Elías mandó que los bajaran al torrente Cisón y allí los degolló. A nosotros se nos hace muy salvaje, ¿verdad? Pero era muy natural en la época, pues, degollar a los enemigos, porque ya no había otro modo de sobrevivir. En el versículo 19 quiero que leamos del 1. Elías huye al desierto, encuentra a Dios en los Joreb. O sea, que no nos creamos, ¿verdad?, que después de tal prodigio el pueblo lo eligió, Ahab lo protegió. No, al contrario, se hizo más fuerte la enemistad de Jezabel y el odio de Jezabel contra él. Él andaba ya escondiéndose porque Jezabel lo estaba persiguiendo para matarlo. Ya había matado a todos los profetas.
Entonces Elías huye de nuevo al desierto y encuentra a Dios en el Joreb. Joreb es lo mismo que Sinaí, ¿verdad? Es el mismo monte. Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había dado muerte a cuchillo a todos los profetas. Jezabel mandó a decir a Elías: que los dioses me maldigan una y otra vez si mañana a la misma hora no he acabado contigo como tú has acabado con mis profetas. O sea, tenía algo de poder, ¿verdad? Vamos al versículo 19. Partió de allí Elías y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien estaba arando. Tenía 12 medias hectáreas de tierra para arar y estaba en la 12ª. Elías se le acercó y le tiró encima su manto. Inmediatamente, dejando sus bueyes, Eliseo corrió tras Elías. Permíteme, le dijo, que vaya a abrazar a mi padre y te seguiré. Elías le respondió: puedes volverte. Era algo sin importancia. Eliseo se alejó para tomar la yunta de bueyes y sacrificarlos. Asó la carne con el yugo y se la sirvió a su gente. Luego se levantó, salió tras Elías y entró a su servicio. Nos recuerda, ¿verdad?, el llamado de Jesús también a los apóstoles. Y terminamos ya en el capítulo 22. En el 21 lo que encontramos es la viña de Nabot, que al rey Ahaz también se le había antojado la viña del vecino. Y el vecino no se la quiso vender porque era herencia de sus padres. Y estaba tristón el rey, deprimido, y viene Jezabel, la que todo lo puede, ¿verdad? Y le dice: que estás llorando por eso, ¿acaso no eres rey? Yo te la voy a entregar. ¿Y qué hace? Pues manda a matar a Nabot. Y ya Ahaz toma posesión de la viña y viene Elías con su profecía, ¿verdad? Así morirás tú y morirá Jezabel, sin derecho ni siquiera a enterramiento, que los perros la lamerán. Y bueno, esa es la historia muy bonita de la viña de Nabot, pero la vamos a dejar y vamos a llegar hasta el capítulo 22, versículo, lo vamos a leer del 29 al 37. El rey de Israel y el rey de Judá, Josafat, se dirigieron pues contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: me voy a disfrazar para entrar en combate, pero tú lleva tu mismo traje. Y el rey de Israel se disfrazó para ir al combate. El rey de Aram, estamos hablando ya 3 reyes distintos, ¿verdad? El de Judá, el de la tribu del norte y el de Aram, los arameos, contra él están peleando. El rey de Aram había dado esta orden a sus 32 jefes de carros: no ataquen a ningún chico ni grande, sino solo al rey de Israel. Por eso él iba disfrazado, ¿verdad? Cuando los jefes de carros vieron a Josafat, dijeron: ese es el rey de Israel, y se lanzaron contra él para atacarlo. Pero Josafat lanzó su grito de guerra. Cuando los jefes de carros vieron que no era el rey de Israel, se apartaron de él. En ese preciso instante, un soldado disparó con su arco sin saber a quién e hirió al rey de Israel en las correas y la coraza. El rey dijo al conductor de su carro: da media vuelta y sácame de la pelea porque estoy herido. Pero como el combate era tan intenso, hubo que mantener al rey de pie en su carro frente a los amorreos, y a la tarde murió. La sangre de su herida se había derramado dentro del carro. Al ponerse el sol, corrió la voz por el campamento: cada cual a su ciudad, cada cual vuelva a su tierra, el rey ha muerto. Lo llevaron a Samaria, donde lo enterraron. Lavaron el carro en la laguna de Samaria. Los perros lamieron la sangre y las prostitutas se bañaron allí, tal como lo había anunciado Yahvé. Y aquí vamos a terminar el libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, el clave del Señor. Ruega por nosotros. Bueno, pues muchas gracias.